transformar a la persona. Es lo que puede cambiar al ser humano cuando hay un encuentro personal con nuestro Señor. De tal manera que la Biblia está llena de pasajes de personas que tuvieron encuentros personales con nuestro Señor Jesucristo. No tan solamente la mujer samaritana, que como estamos aquí leyendo, ¿verdad?, acerca de esta mujer, que es el centro del episodio aquí, de lo que estamos predicando, porque se relaciona con esta mujer. Y dice la palabra aquí, el versículo 1, cuando Jesús pues supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él vino con un propósito, ¿verdad? El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue hacer discípulos. Primeramente vino Juan. Juan también tenía sus discípulos, porque Juan fue el que le abrió camino a nuestro Señor Jesucristo, y Juan tenía sus discípulos. Por eso es que cuando Jesús fue bautizado por Juan, inmediatamente los seguidores de Juan siguieron a Jesús. O sea que Juan preparó a esos discípulos ya para que cuando se manifestara el Mesías, ellos siguieran el Mesías. Dice que ese día esta gente comenzó a seguir a Jesús. Y aunque la Biblia dice que Jesús no bautizaba, ¿quién bautizaba? ¿Quiénes eran los que bautizaban? Sus discípulos eran los encargados de bautizar las personas que venían a recibir la palabra y a recibir lo que traía nuestro Señor Jesucristo. Y dice esta palabra, aunque Jesús no bautizaba, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Usted sabe que Jesús, su casa era Capernaum. Cuando el Señor inició su ministerio, siempre el Señor escogió la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Y de Capernaum Él salía a todas las aldeas. Cuando no estaba en Galilea, cuando estaba en Nazaret, andaba recorriendo, porque dice que en la época de Jesús había como 15,000 aldeas. Y Jesús hacía su recorrido de evangelización, y dice la palabra que dejó a Capernaum y dice, y se fue otra vez a Galilea. Pero mire esta palabra, y le era necesario pasar por Samaria. Según para llegar a Jerusalén, Jesús iba a la fiesta de Jerusalén, ¿verdad? La fiesta que se celebraba en Jerusalén. Pero para llegar a Jerusalén había dos caminos nada más. El camino más corto era pasar por Samaria. Era el camino más corto. El otro camino más largo era que la gente tenía que hacer una travesía por el río Jordán, y era el trayecto más largo. Porque usted sabe que la mayoría de los judíos agarraban el trayecto más largo para no pasar por Samaria, porque ellos tenían problemas con los samaritanos. Tenían problemas con los samaritanos, y como tenían conflicto con los samaritanos, ellos evitaban pasar por Samaria. Ahora Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Y yo le digo algo en esta noche. Hay cosas que tienen prioridad en usted y en mí. Yo no sé cuál es la prioridad de usted. Cuando usted dice era necesario que tú vinieras, es porque hay una prioridad y necesitamos que suplir esa prioridad. Y dice que ese necesario Jesús escogió pasar por Samaria, que era la parte más corta del viaje. Era más corto el viaje. Cruzar por el río Jordán, que era muy lejos. Ahora pasa por Samaria. Ahí en Samaria hay un problema. Y usted sabe el problema que había en Samaria. Dos naciones que eran enemigas, estaban enemistadas. Dos pueblos estaban enemistados, que era Samaria y los samaritanos y los judíos. Porque los samaritanos dicen que ellos se quedaron allí cuando los medos tomaron a Jerusalén. Ellos se quedaron ahí en Samaria, y usted sabe que cuando hubo la división, que estaba el reino del sur y el reino del norte, entonces parte le quedó a Samaria. Y dice que de esa generación, que eran gente que no eran judíos, y las razas comenzaron a entremezclarse
y entre ellos mismos se formó, ¿verdad? Se formó una nación. Entonces había una mezcla entre judíos y samaritanos y había ese conflicto allí. Ahora, esa palabra de Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Dios tenía un propósito. Y yo le digo algo en esta noche a las personas que nos oyen, que nos ven, que Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene propósito y los propósitos de Dios se llevan a cabo. Y cuando dice esta palabra, le era necesario pasar por Samaria, fue pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta es una heredad que compró Jacob, dice ahí en el libro de Génesis, ¿verdad? Y era en posesión de José. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta, una hora bastante apremiante. Algunos dicen que eran las 12 del mediodía, porque las horas eran horas romanas. Y dice que cuando el Señor llega a ese lugar, está cansado del viaje, había que caminar. No era fácil hacer esta travesía. Jesús cansado del camino, y cuando él está allí junto al pozo de Jacob, dice que llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Llegó una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Entonces, conocemos, hermanos, la historia de esta mujer samaritana. Esta mujer venía de unos fracasos en la vida. Había tenido varios maridos, dice la palabra, había tenido 5 maridos, ¿verdad? O sea que su reputación no era muy buena allí en la comunidad. Era una mujer marcada por las cosas del mundo, marcada esta mujer, de tal manera de que dicen los historiadores que ninguna persona marcada como esta mujer, porque el agua no se sacaba al mediodía, el agua se sacaba a las 5 de la mañana o a las 6 de la tarde, 7 de la noche, que era agua fresca. Nadie iba a sacar agua a las 12 del mediodía. Y yo le digo algo, no hablemos de casualidades, porque el tiempo de Dios es perfecto. No era una casualidad de que Jesús estuviera allí en el pozo de Jacob, y no era una casualidad de que esta mujer llegara también al pozo de Jacob. Había un propósito de parte de Dios. Había un propósito de parte del Señor. Y por eso es que estas mujeres, ellas no se dejaban ver, porque la gente la iba a señalar. Tenían mal testimonio. Y usted sabe que cuando una persona tiene mal testimonio en la comunidad, siempre andes de noche. Siempre sales de noche o sale de madrugada. Y si sale de madrugada, no llega durante el día, sino que llega siempre que bajo las horas de la noche, para que nadie lo vea, para que nadie lo comente, para que nadie lo señale y lo censure. Y ahí llegó nuestro Señor Jesucristo. Y yo le quiero decir algo en esta noche, de que Jesús no señala a nadie, de que Jesús no censura a nadie, de que Jesús no condena a nadie. Por eso que cuando el Señor vino, Él dijo que no venía a perder las almas, sino para salvarlas. Y el Señor ama las almas. Con ese propósito fue que el Señor vino. Y dice esta palabra de que llegó pues la mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Es importante conversar. La conversación es algo muy importante. Hay personas que son fáciles para relacionarse con otras. Quizás usted está en un lugar y de repente usted comienza a relacionarse con unas personas que usted no conoce y comienzan a hablar y al rato la persona le habla y le da su nombre y le da hasta la dirección donde usted vive. Y esa persona también le da la dirección donde él vive y hay una buena relación. Y ahí comenzó la conversación. Jesús conocía perfectamente la vida de esta mujer. La vida de esta mujer, porque ¿qué no sabe Dios? Dios lo sabe todo. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El Señor lo sabe todo.
Y aquí esta palabra dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Esta palabra, que es una expresión dura. ¿Cuántas veces usted habla con una persona y usted esperando una palabra amable y le da una mala respuesta? Le da una palabra dura. Quizás usted llega a un lugar y le dice, buenas tardes. ¿Y qué hay de bueno? ¿Verdad? ¿Qué hay de bueno? Una vez estaba en una parte y llegó uno y le dijo, ¿cómo amaneciste? ¿Qué te importa a ti cómo yo amanecí? Le dijo el hombre. Yo le dije, tremenda respuesta. ¿Ah? ¿Qué te interesa a ti como yo amanecí? Le dijo el hombre. Entonces esta mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío? Lo mira de arriba abajo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Yo creo que estas situaciones se están presentando en este tiempo que estamos viviendo. Hay familias que no se tratan, que no conversan, que no se hablan. Hay hermanos de sangre que no se hablan, que no se tratan. Y aún también en la iglesia. Hasta en la iglesia hay este espíritu, ¿verdad? Que no los tratamos. Porque este es hermano de otra congregación y yo no estoy de acuerdo con él, no lo saludo, no lo trato, no hablo con él. Yo digo que el mismo papel de samaritano y de judío se ha venido manifestando en este último tiempo. Entonces la mujer le dice, tú eres judío y yo samaritana, no podemos tener ninguna relación. Yo quiero decirle en esta noche que el Señor vino a unir la familia. El Señor fue a unir la familia. El Señor no vino a destruir los matrimonios, el Señor vino a unificar los matrimonios. El Señor mandó a honrar a padre y a madre, ¿verdad? Cuando le dice el hijo, honra a tu padre y a tu madre, es porque el Señor fue a restaurar la familia, a que ese mandamiento se guarde. Y también hay ordenanza para los padres, donde dice, no desamparéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. También hay una palabra, ¿verdad? Y estamos en el tiempo de la profecía que está allí en el libro de Malaquías, que Dios está haciendo volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Dice, no sea que yo viera la tierra con maldición. Entonces vemos aquí que el Señor fue a unir la familia, a unir la familia. El Señor está hablando con esta mujer. Esta mujer le está manifestando lo que hay en el corazón. Porque cuando alguien tiene una mala respuesta es porque su corazón está lleno de resentimiento, su corazón está lleno de raíces de amargura. Hay un trauma dentro de esa persona y por eso él actúa y habla de esa manera. Y por eso, pues, tú siendo judío me pides a mí de beber, ¿verdad? Que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Falta de una buena relación. Yo creo que nosotros tenemos que tener una buena relación como hermanos que somos en Cristo Jesús. Eso es que cuando se rompe una relación entre nosotros mismos, si somos hermanos, adoramos un solo Dios, hemos sido bautizados, dice el libro de Efesios capítulo 4, con un mismo bautismo. Tenemos un solo espíritu y somos una sola iglesia, porque el Señor viene por una iglesia, no viene por la iglesia luz del mundo, ni viene por la iglesia Asamblea de Dios, ni por la Ulises. El Señor viene por una iglesia. Por una iglesia. Y por eso nosotros tenemos que mantener esa relación. ¿Ah? Mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús no estaba hablando del agua que está allí, en ese pozo. Jesús está hablando del agua espiritual. Y usted sabe las propiedades del agua, todos conocemos las propiedades del agua, por eso se las aprendió usted allí cuando estaba estudiando en el colegio. El agua tiene unas propiedades
que es tan tremenda, que no es ese tipo de agua, ¿verdad? Que es una propiedad que el agua es líquida. Y tenemos el agua también tiene una propiedad que usted la mete en el congelador y se convierte en ¿qué? Algo sólido. Algo sólido, con propiedades que tiene el agua, y también tiene la otra propiedad que es gaseosa. Y no es ese tipo de agua que está hablando aquí el Señor, el agua líquida que estamos acostumbrados a beber, ni el agua sólida cuando la congelamos, ni la agua cuando se convierte en gaseosa. El Señor está hablando de otro tipo de agua que Él tiene. De que esa agua la recibimos a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos al Señor. Y eso está en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Lo vamos a ubicar aquí. Juan, capítulo 7, versículo 37. Ese es el agua que Jesús le está hablando a esta mujer samaritana. Dice la palabra: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús estaba en la fiesta ya en Jerusalén, cuando la gente había celebrado una semana de fiesta, donde la gente había ofrecido tantos holocaustos y tantos sacrificios. Quizás se habían embriagado con vino. ¿Cuántas personas no se embriagaban con vino? El vino fermentado. Y cuando termina la fiesta, ¿cómo estaba la gente? La gente estaba vacía, así como está ahorita mucha gente. Hay gente que está vacía, que pueden pasar toda la noche al lado de un picó, como dicen para allá la canción tradicional, esto de los que cantan esa música tropical, al lado de un picó, escuchando música día y noche, ingiriendo licor, consumiendo cigarros, algunos consumiendo drogas. Pero cuando pasan todos esos efectos, la persona sigue vacía. Y por eso Jesús, cuando lo vio en esta actitud, dice: la gente se va para la casa, pero la gente se va para la casa vacía. Están vacíos porque lo que ellos estaban ofreciendo era algo vacío. ¿Saben que ellos iban a esa fiesta? No era para adorar en espíritu y en verdad al Señor. Ellos iban para cumplir. Y cuando uno va a una actividad para cumplir, como vino, se va. Como vino se va. Cuando uno hace cosas por cumplir, eso no va a funcionar. Como venimos, así se va a ir. Entonces la gente los ve el Señor. ¿Cómo los ve el Señor? Vacíos, cansados, estaban totalmente, a todo lo habían gastado, todo lo habían ofrecido, ahora regresaban a casa sin nada. Y por eso el Señor se puso en pie y le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque estaban vacíos totalmente. Gloria al Señor. Y el versículo que sigue, que es el verso 38, el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor está hablando de un manantial. Usted sabe que hay montañas, partes donde hay sabana, hay manantiales de agua. Que pueden pasar años y años y años y esa agua no se seca, ese manantial no se seca, hay un fluir de esa agua. Entonces Jesús está hablando del agua que Él carga. Y yo creo que esa agua usted y yo la cargamos. Esa agua tiene que estar fluyendo en cada uno de nosotros. No como el canto que cantamos, porque pareciera cuando cantamos ese himno de ay, Dios mío, pareciera, como dice mi pastor, esa persona como que no tiene al Señor, porque dice que de tu manantial dame de beber, como una ansiedad, todo lo contrario, porque la Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior que corre río de agua viva. O sea que todos los días usted no necesita ir a manantial, no necesito. En usted hay un fluir de Dios que lo baila aquí, que le baila aquí adentro de su vida, de su corazón, de su espíritu. Mire, desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, usted siente el poder maravilloso del Espíritu Santo. La fuente de la vida, ¿verdad? Entonces el versículo 39, mire lo que dice el verso 39. Jesús está hablando de esta agua, ¿verdad? Estos hijos del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y ahora Jesús fue glorificado, ya el Espíritu Santo vino. Y todo aquel que cree en Jesús es limpiado del pecado y el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona. Ahí viene a morar dentro de la persona. Por eso Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua, ¿de cuál? Del agua líquida. Del agua líquida que estamos acostumbrados a beber, ¿verdad? Del agua gaseosa. No es esa agua que dice el Señor.
No es ese tipo de agua, es otra agua que el Señor tiene. Lo que dice Isaías capítulo 12. Estamos acostumbrados a leer. Y Isaías capítulo 12, esta es el agua, esta es la fuente del agua de la vida. Lo que Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana. Gloria al Señor. Dice esta palabra aquí en Isaías. Dice, sacaré con gozo agua de la fuente, pero de la fuente de la salvación. Sacar con gozo. Por eso es que usted tiene que sacar lo mejor que usted tiene. Aleluya. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? Saque lo mejor que usted tiene. Sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación, que no es otro que Dios. El versículo 2 me sigue. Dice, y diré en aquel día, cantad Jehová, aclamad a su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras y recordar que su nombre es engrandecido. Este es el agua de la fuente, del agua de la vida, que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Jesús acababa de hablar sobre la vida eterna. Lo que está hablando aquí el Señor con la mujer samaritana es sobre la vida eterna. Porque el versículo lo está diciendo claramente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, dice aquí, del agua viva. Que el agua viva es la vida eterna que está ofreciendo el Señor. Como dice Romanos capítulo 6, verso 23, que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús está hablando con esta mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús no cargaba un mecate para sacar el agua. Tampoco cargaba un recipiente para hundirlo abajo, porque eso era profundo allá para sacar el agua. Y por eso la mujer le dice a Jesús, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes tú esa agua viva? ¿A dónde está esa agua viva? Jesús comienza a explicarle a la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor? Claro que es mayor, porque era Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, el Dios humanado, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua, ¿te das cuenta? Beba de esta agua, volverá a tener sed. Usted bebe agua, del agua líquida, usted tiene sed, ahorita bebemos. Dentro de un rato usted vuelve a pasar otra vez, vuelve a beber, vuelve a tener sed. Igualito que lo que es la parte espiritual, hay gente que vive probando tantas cosas, tratando de saciar el vacío que hay dentro de ellos. Porque hay gente que está vacío, espiritualmente están vacíos. Y ese vacío no lo llena un buen carro, el último modelo. Ese vacío no lo llena unos muebles nuevos allí en la sala de su casa, que son necesarios. No lo llena tampoco viajando por todo el mundo, tratando de buscar un poquito de felicidad y de paz y llenar ese vacío. No lo llena nada de eso. Lo llena cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque la necesidad de nosotros, la necesidad premiente que hay en nosotros es una necesidad espiritual. Por eso es que el Señor dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Denle la aplauso a Jesús que vive. Aleluya. El que beba de esta agua le va a tener sed, pero él que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a la vida eterna. Una fuente de agua que salte a la vida eterna. Y eso es lo que lo mueve a usted. Y eso es lo que me mueve a mí. Porque cuando hablamos de los símbolos del Espíritu Santo, uno es el agua. Así como el fuego, el agua, ¿verdad? Es un agua que salta para la vida eterna. Y eso es lo que usted lo mantiene vivo en los caminos del Señor. La fuente del agua que hay en usted, que puso Jesús en cada uno de nosotros. Esto viene siendo como esas peceras que usted cuando se compraban esos peces de lujo para tenerlos allí en la casa. Y usted sabe, allá había unos que eran muy extravagantes, eran grandísimos los que ponían.
Y eso consumían para verlos todo el día allí, y estaban allí, y llegaba un momento cuando tenían que estarle cambiando el agua, porque el agua estancada se pudre, se daña y se morían los pescados. Entonces yo le digo, aquí hay un agua viva, un agua que no va a permitir que usted se muera y que yo me muera espiritualmente, porque hay una fuente que todos los días está nueva. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Cristo vive. A su nombre. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo más sed, ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Y yo creo que eso es lo que tiene que decir cada persona que no tiene a Dios. Al momento de recibir al Señor, debe decirle, Señor, yo quiero esa agua. Porque yo estoy vacío o estoy vacío. Yo necesito beber de esa agua. Cuando nosotros nos tomamos de esa agua va a quitar toda nuestra sed. Hay una necesidad espiritual en las personas. Lo que dice el Salmo 42, versículo 2. Una gran necesidad espiritual. ¿Qué dice el Salmo 42, versículo 2? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay algo que clama dentro de la persona. Aún nosotros mismos, cuando no estamos buscando al Señor, y usted anda hambriento de algo, anda hambriento de una palabra, anda hambriento, anda sediento de que alguien te diga algo. Dios mío, cuando hay una administración, lo primero yo me pongo delante para ver si alguien me dice algo y resulta que el que está predicando le pone la mano a todo el mundo y no te la pone a ti. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado así? Y usted está buscando, porque tú conoces la forma de cómo saciar tu sed. Usted sabe cómo saciar su sed. Es como el que tiene sed y sabe que la nevera la tiene llena de agua y no se para y no va a beber y dice, mire, pasé toda la noche con sed. Y era que no tenía agua, sí tenía, pero yo no quise pararme. No quise pararme y tenía la nevera full de agua y no quiso ir. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el salmista? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo dijo la mujer samaritana? Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella pensaba que era el agua que acabamos de hablar, el agua líquida que tomamos. Gloria al nombre del Señor. Jesús está hablando de la otra agua. El agua que sacia la sed. Cuando leemos aquí, hay otros versículos más. Gloria al Señor. Isaías capítulo 55, verso 1 dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Hay una invitación de nuestro Señor. El Señor está convocando a todos los sedientos. Es como hay que hacer un paréntesis. Hay gente que anda desesperada, buscando en todas partes, nunca buscaba a Dios. Y es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de buscar a Dios. A todos los sedientos, que dijo el Señor, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea que hay misericordia gratuita para todos. Lo que el Señor da, usted no va a pagar. Nadie va a pagar por esta bendición. Nadie va a pagar para recibir el Espíritu Santo. Nadie va a pagar para que Dios lo llene con su poder. Esto es algo que Dios lo da por su gracia, su amor y su misericordia. Pero el versículo que sigue es más fuerte. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 de ese mismo pasaje bíblico? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no está? Y vuestro trabajo en lo que nos hace. Así hay mucha gente gastando el dinero en lo que nos paga. Y el trabajo en lo que nos hace. ¿Verdad? Dice, oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Mire esa palabra, grosura. ¿Sabe lo que significa la grosura? Lo más gordo que tiene el animal. Lo más gordo que tiene el animal. Es como cuando una persona pasa toda la noche gastando el dinero en lo que no es pan, bebiendo caroreña, porque la gente anda buscando ahorita en la caroreña, comprando los botellones, y que amanezca el día lunes y no tenga dinero para comprarse un desayuno, porque todo lo gastó en lo que no es pan. Es tremendo cuando una persona pasó toda la noche gastando y consumiendo, y que en la mañana amanezca la nevera vacía totalmente y que va a buscar qué comer. Como había uno que le gustaba jugar caballo, y el viernes se metía
en los remates de caballo y no compraba el viande. Dice una vez la esposa y que le agarró la gaceta, se la picó, le puso una piedra y se la metió en el viande. El tipo se va a trabajo. Él pensaba que cuando llegamos a las 12 iba a abrir, lo que estaba era la gaceta de caballo con una piedra. ¿Ah? No gastaba el dinero en lo que no era pan. Y así hay mucha gente, hermano, gastando fuerza, gastando todo lo que tiene en lo que no aprovecha. Y después anda culpando a los demás. Y se levanta en la mañana culpando al otro y culpando a esto. Y el Señor dice, tiene que detenerte. ¿Por qué gastáis el dinero lo que no es pan y vuestro trabajo lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien. ¿Usted quiere comer bien? Oiga a Dios. Usted quiere comer bien, párese un poquitico y resuelva su problema con Dios y su situación va a cambiar. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Usted va a comer suculentos platos de comida porque usted le está sirviendo al Señor y está invirtiendo, sabe invertir. Gloria al Señor. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y vengan acá los dos, dijo el Señor. El Señor está conversando con esta mujer, porque cuando hay una transformación, tiene que ser una transformación total. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo vino a trabajar en la familia, yo vino a trabajar con la familia. Gloria al Señor. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Verdad? Esta mujer está dialogando con Jesús. Yo le digo algo, para poder tener una transformación es necesario sacar todo lo que hay dentro. Hay algo que se dice que es la sanidad interior. ¿Saben que no quiere sanidad interior? Sacar todo lo que hay dentro. Y cuando uno viene al Señor Jesucristo, el Señor tiene que hacer una depuración total de cuerpo, alma y espíritu, porque hay una transformación aquí adentro. El Señor trabajando en el espíritu, trabajando en el alma y después se manifiesta hacia afuera. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué depura? La palabra de Dios. Y por eso el Señor está hablando con esta mujer, ¿verdad? No tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, ¿qué le dije? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Dios conoce tu presente. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. El Señor estaba hablando del pasado de esta mujer. Le estaba hablando del presente de esta mujer. Pero también estaba hablando del futuro que tenía ella también. Dios conoce todas las cosas. Gloria al Señor. Y por eso la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Porque tan solamente los profetas tenían conocimiento. Tenían conocimiento de la palabra. Había profetas que Dios le revelaba, en el caso del profeta Eliseo. Le revelaba en su casa al profeta todas las cosas que iban a pasar en Israel. Cuando los enemigos de Israel iban a sitiar a la nación, inmediatamente dice que Dios se lo revelaba al profeta Eliseo. Y la gente reconocía que Dios hablaba al profeta, le comunicaba al profeta. Conocían perfectamente eso. Y dice, y Jesús le dijo, mujer, créeme. Hay otra palabra aquí. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tú sabes que ellos habían construido un templo en Samaria, en que el monte Moriah, que es el mismo monte Gerazim, porque en la Biblia hay que comprender, hay que conocer muchas cosas históricas de acuerdo a muchos nombres y a muchas ciudades y muchos pueblos que tienen varios nombres en la Biblia. Tienen varios nombres. Usted debe recordarse que las ciudades de David tenían varios nombres. En el pasado se llamaba Jebús. Después David, cuando la tomó, le puso el nombre de Sión. Después le puso otro nombre, la ciudad de David. Entonces, allí en el monte Gerazim, que es el mismo monte Moriah, donde Abraham iba a ofrecer a sacrificio
iba a ofrecer el sacrificio de su hijo Isaac, ahí esta gente habían construido un templo paralelo al templo de Jerusalén. Y por eso había este conflicto entre ellos mismos, ¿verdad? Y Jesús está hablando con la mujer. Le dijo a la mujer, le dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál es el monte? El monte Moriah, el monte Gerazim. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, lugar correcto. Y yo le digo algo a los que nos están viendo y oyendo. Quizás tú estás adorando lo que no es correcto. Tienes que aprender a adorar lo que es correcto. El único que merece adoración, gloria, honra y alabanza se llama Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Porque hay mucha gente adorando a otros dioses que verdaderamente no son dioses. Pero hay un Dios creador de los cielos y la tierra. A ese es que nosotros tenemos que adorar. Así como el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas. Porque mire, esto de la idolatría y de la confusión, esto no tiene nivel académico. Cuando Pablo llegó a Atenas, que era la ciudad de la gente más sabia, era la gente más sabia, era la ciudad de Sócrates y toda esa gente, ¿verdad? La gente más sabia de ese tiempo. Y Pablo comenzó a ver que había muchos ídolos y había uno que no tenía nombre. Y Pablo vio el ídolo y dice que no tiene nombre. Y él le dijo, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando he visto vuestro santuario, el Dios no conocido. Y él le dijo, ese es el Dios que yo les predico a ustedes. El Dios no conocido, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Que Dios no necesitaba ser honrado por ninguna estatua. No necesitaba ser honrado por nada de esto, fue lo que Pablo estaba predicando. Entonces, por eso Jesús le dice a la mujer, nuestros padres adoran este monte, pero usted dice que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, el lugar correcto. Nosotros tenemos que adorar lo correcto. Y hay mucha gente que están adorando y rindiendo culto a un Dios que no es verdadero. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama nuestro Señor Jesucristo. Cristo hombre. Dice esta palabra aquí, Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraré al Padre. El Señor está preparando, porque el Señor vino a darse por toda la humanidad. Es un lugar correcto para adorar a Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre y tales adoradores busca que le adoren. Ahora viene, cuando no se adora tan solamente en Jerusalén, sino que ahorita se está adorando en todo el mundo. La omnipresencia de Dios está en todo lugar. Está en Venezuela, está en Colombia, está en Ecuador, está en Chile, está en Perú, está en Estados Unidos, está en la India, está en Israel, en todas partes del mundo hay una adoración y el poder de Dios se manifiesta allá y el poder de Dios se manifiesta aquí y el Espíritu Santo se mueve allá y el Espíritu Santo se mueve aquí. Al mismo tiempo Dios está haciendo maravillas, milagros en todas partes del mundo porque la omnipresencia de Dios está en todo lugar. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Y por eso el Señor está buscando adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad. ¿Cómo será una adoración en espíritu y en verdad? Es una adoración con entrega a Él. A Él. Alguien escribió un libro y dijo que ahorita hay muchos profesionales de música, gente profesionales en el canto, pero no todos son adoradores en espíritu y en verdad. Puede ser que usted no sea una persona que tenga una buena voz para cantar, una buena voz para entonar un himno, pero usted es una adorador a Dios. Usted es un adorador de Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabe que mira al Señor el corazón de cada uno de nosotros? Que hay en nuestro corazón. Entonces, Dios es espíritu, el verso 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra, es necesario
que le adoren. Entonces es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario adorarlo en el espíritu. Cuando usted adora a Dios en el espíritu, usted se centra en la adoración. Usted no está pendiente de quién entró, de quién salió, de quién anda por allí irreverentemente. Usted no está pendiente, usted lo está haciendo en espíritu y en verdad, porque está conectado directamente con Dios, directamente con el Señor. O sea que no hay entretenimiento, nadie lo va a interrumpir, nadie se va a entretener cuando usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y le digo algo más, también la adoración está en el servicio. Cuando yo le sirvo, cuando yo le trabajo a Dios, yo le estoy adorando. Y cuando se pone aquí el hermano que pasa por ahí horas acomodando todo esto, limpiando el templo, usted está adorando a Dios. Usted lo está adorando porque le está sirviendo, le está honrando, está preparando un escenario para que cuando venga el grupo haya una adoración espontánea mayor. Gloria a Dios. Entonces todo se prepara para adorar a Dios, y usted tiene que preparar el corazón para adorar al Señor. Uno tiene que prepararse también para adorar a Dios. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer conocía algo de la palabra. Dijo, yo soy el que habla contigo. Tremendo impacto tendría esta mujer. Que cuando ella le dice, mire, yo estoy esperando al Mesías, y que el Mesías que ella está esperando está frente de ella. Dice, yo soy el que habla contigo. Esto es algo impactante. Esto es algo impactante, que el yo soy está aquí en esta noche con nosotros. El yo soy está aquí. Su presencia está aquí. ¿Verdad? Él está aquí en espíritu. Dios es espíritu. Y Él está aquí en esta tarde con nosotros, aquí en este lugar. Entonces, si el que habla contigo, dice esta palabra, y dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Mira, esto es algo impactante. Cuando usted tiene un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el yo soy, el impacto es grande. El verso 28, esta mujer dice que dejó su cántaro. Ella iba por agua, dejó su cántaro. Allí en la casa la estaban esperando con el agua. Quizás muchos dirían, ¿y por qué no llega? ¿Qué pasó? Ya la hora ha pasado y no llega. ¿Dónde está ella? Fue algo tan impactante, dejó su cántaro. El cántaro representa la vida antigua, la vida vieja. Cuando uno viene a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Por eso que hay que dejar el cántaro viejo, un cántaro todo apachurrado, todo golpeado, hermano, todo sucio. Ese cántaro donde se llenaba el agua, que puede representar tu cuerpo. Su cuerpo estaba marcado por el adulterio, por la fornicación, ¿verdad? Por el pecado en la carne. Ese cuerpo estaba con el cántaro golpeado, sucio, herido, roto por todas partes. Pero ahí, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, ahí dejó su cántaro. Ahí quedó sepultado su vida vieja. ¿Y sabe qué hizo la mujer? Salió corriendo a la ciudad. Salió corriendo a la ciudad y comenzó a decir que hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Gloria a Dios. Pero ¿sabe cómo le dijo Cristo la verdad? ¿O sabe cómo se la dijo? Con amor. Porque a veces nosotros decimos verdades, pero no las decimos con amor. El Señor no le dijo, tú eres una adúltera, tú eres una vagabunda, mujer desordenada. El Señor está predicando. El Señor estaba preparando a Samaria para el gran avivamiento que venía para Samaria. Y si nosotros, hermanos, estamos esperando un avivamiento, tenemos que preparar personas para ese avivamiento. Hiriendo a las personas, golpeando a las personas, insultando a las personas, no la vamos a ganar para el Señor. No la vamos a ganar para el Señor. Entonces la mujer que dejó su cántaro, y dice esta palabra, que cuando ella deja su cántaro, se fue a la ciudad, comenzó a proclamar que había hallado un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho, pero le dijo una verdad con amor. ¿Y sabe qué dijo? ¿No será este el Cristo?
no será el Cristo. Y dice de que muchos de los samaritanos, mire, eso fue impactante porque conocían a la mujer. Si es esta mujer, algo ocurrió con ella. Mire, el testimonio te va a ayudar mucho a que tú le hables a otras personas con tu testimonio. Y dice que los hombres de la ciudad fueron donde estaba Jesús. ¿Y sabe qué le dijeron a la mujer? Ya no creemos por tus dichos. Ahora creemos porque Jesús les estaba predicando. Jesús les estaba trayendo el mensaje. Y les dijo ahorita, hermano, que el Señor estaba preparando el escenario. Porque el Señor le dijo a los discípulos, miren los campos que están blancos para la siega. Y el campo blanco era Samaria. ¡Aleluya! Y para nosotros el campo blanco es Punta Cardón. Gloria a Dios, este es el campo blanco que nosotros tenemos. Y la Biblia dice que pasó el tiempo, Jesús se dio por nosotros en la cruz del Calvario, pero ya ahí en Samaria había raíces de personas que habían creído. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, usted se acuerda en el libro de los Hechos, capítulo 8, que cuando Felipe descendió a Samaria, fue impactante el avivamiento, cómo cambió Samaria bajo el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Porque habían raíces allá que ya Jesús había predicado. Y cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo, dice que los paralíticos se levantaban. Sin haber orado, por los paralíticos comenzaban a caminar. Los ciegos veían sin haber orado. Y dice que eso de repente fue algo tan impactante que hasta Simón el mago, el brujo, también creyó y andaba con ellos. Entonces Dios está preparando su escenario. Entonces necesitamos un encuentro con Jesús, es el tema que acabamos de predicar. ¿Cómo se despide, hermano? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Dios es bueno, cree que está en sintonía, cree que Dios lo va a tocar en esta tarde, cree que Dios le va a dar una bendición muy especial, que viene conectada. Padre nuestro, en el nombre de Jesús.